Antes de comenzar, quiero darle las gracias a Eric, José Luis, Jack y Alberto por haber organizado esta magnífica conferencia, que es mi primera vez participando y de verdad he podido disfrutar bastante la buena compañía, escuchando, discutiendo, excelente ponencia, y espero poner mi granito de arena con la ponencia esta sobre la duplicidad de las políticas del espíritu y lo que es del spin de Derrida. Entonces empiezo. Al inicio del tercer capítulo de Del Spin, Derrida escribe lo siguiente, que uso todas mis traducciones que son propias. Según mi conocimiento, Heidegger jamás se preguntó ¿qué es el espíritu? Para Derrida es un poco irónico que Heidegger, el gran pensador de la pregunta, nunca se haya preguntado lo que a los ojos de cualquiera parece una pregunta sensata, ¿qué es el espíritu? Pero no podemos echarle la culpa del todo a Heidegger, ya que la noción misma del espíritu ha surgido a través de la historia del pensamiento como una noción bastante difícil de dominar. Y es que el espíritu, como lo menciona Derrida en reiteradas ocasiones en el libro, posee una relación un poco ambigua con la metafísica. A pesar de que la palabra espíritu posee un lugar central en lo que podríamos denominar el texto de mayor impacto en la historia de la metafísica, como lo es la fenomenología del espíritu de Hegel, la misma noción parece ser caracterizada por una duplicidad que permite otro pensamiento del espíritu que no sea el discurso típico hegeliano del espíritu absoluto como culminación de todo el proceso de conocimiento y autoconocimiento de los seres humanos que pasa por todas las etapas de lo social, lo político, lo religioso, lo estético, hasta lograr consolidarse a través de la filosofía en lo que Hegel denominó el saber absoluto. En contraste a la dialéctica hegeliana del espíritu, Derrida parece ofrecernos otro modo de tomar en cuenta el espíritu y su relación con la política, que abre la posibilidad de lo que pudiera significar tomar en cuenta una política del espíritu. En mi brevísima exposición simplemente revisitaré la forma en que Derrida desarrolla la cuestión esta de la duplicidad del espíritu en el texto y la relevancia que esto tiene para repensar la posibilidad de una política del espíritu que se diferenciaría del movimiento teleológico hegeliano. Es preciso recordar que Derrida ubica en el pensamiento del espíritu en Heidegger nada más y nada menos que una decisión sobre el sentido mismo de lo político como tal, a pesar de la forma un poco esquiva en la que se trata sobre el tema. Me parece útil trabajar desde la noción de la duplicidad del espíritu que se repite a través del texto, ya que parece ofrecer un testimonio de la dificultad de esta decisión sobre el sentido de lo político. La primera mención que Derrida hace de esta duplicidad ocurre en el contexto de una discusión sobre la metafísica y cómo ésta siempre regresa, usando la palabra francesa revenant, como la presencia desconcertadora, que es mi traducción al español del Unheimlich, del fantasma. De esta misma forma, Derrida identifica el Geist o espíritu como una de las formas más fatales del fantasma, del revenant, ya que produce cierta vista doble que crea un ámbito de duplicidad y posible confusión. Aquí llegamos a un punto importante en el argumento de Derrida, y es que Derrida identifica esta duplicidad esencial del espíritu tanto como la condición de la posibilidad del pensamiento óntico de Heidegger que le permite ligar el espíritu a la política en sus varias declaraciones en la época del nazismo, que muchos conocemos, como lo sería el discurso del rectorado y la introducción a la metafísica, para solo mencionar los más explícitos, como también la posibilidad de pensar el espíritu como una noción esencialmente ligada a la libertad y que no está atada a ninguna formulación óntica de la política. En este vaivén del espíritu, en su relación con la política que nos interesa pensar, pero que el mismo Derrida reconoce su dificultad y la cierta desorientación que produce esta duplicidad. Por ejemplo, así ocurre que Derrida empieza a preguntar sobre la posibilidad de distinguir entre la oscuridad del concepto de la palabra Geist y la oscuridad del espíritu mismo, de una manera similar a su análisis de la distinción marxiana entre el espíritu y el fantasma o espectro en Espectros de Marx. Derrida expone esa duplicidad del espíritu a través de un ensombrecerse, asombrismo, que hace que cualquier distinción posible con respecto al espíritu esté definida por una contaminación esencial entre los dos términos. De tal manera, el espíritu aparece como una noción que está en tensión consigo mismo, como Derrida expone, por ejemplo, en la siguiente cita. El espíritu es una fuerza y no es una fuerza. Tiene y no tiene poder. De tal manera, el espíritu está definido por una relación del acecho, del ontis, que produce una inmensa dificultad al pensamiento que intenta hablar de ella, utilizarla para algún fin político, social, ético, etc.
Al pensar lo que sería la política del espíritu a través de la lectura enfocada en la noción de duplicidad en el texto derridiano, nos preguntamos qué posibilidad puede restar para el pensamiento del espíritu hoy en día. Si la noción del espíritu es ya de por sí un poco peligrosa, arriesgada y tiene la posibilidad de llevarnos a cometer atrocidades éticas y políticas en su nombre, ¿cómo sería posible de algún modo rescatar cierta exigencia de la noción de espíritu y su relación con la política? Nos parece que aquí yace una importantísima pregunta, ya que se trata nada más y nada menos de lo que Derrida discutirá en Espectros de Marx con respecto a la cuestión de la herencia y la promesa. Es decir, y Derrida lo menciona explícitamente en el texto ya mencionado, ya que el espíritu tiene una relación esencial con la cuestión de la transformación y la efectividad, Wirklichkeit, es de suma importancia pensar la posible significación de la política del espíritu. A pesar de que Derrida nos provee muchísimas pistas para poder desarrollar esta posibilidad, que no puedo tocar obviamente por el límite del tiempo, esta posibilidad por venir de la política del espíritu, nosotros nos dirigiremos al libro reciente de Nancy, Que faire, que hacer, que a nuestro parecer ofrece una interesante formulación de esta posibilidad de una nueva política del espíritu. En el breve ensayo, en la colección esa Que faire, el peso de nuestra historia, Le poids de notre histoire, Nancy formula la pregunta central en torno al cual girarán sus reflexiones. ¿Dónde se encuentra el espíritu hoy en día? Para Nancy la respuesta a esta pregunta es clara y nos ofrece la siguiente declaración. Con o sin Marx, el espíritu es la producción de un sentido. Ahora, es importante resaltar el hecho de que la producción del sentido de Nancy comparte ciertas premisas con el pensamiento histórico-político de Marx, ya que la producción del sentido ocurre a través del involucramiento de los seres humanos con su propia existencia, esta cuestión del hacer, del homo faber. Según Nancy, ahí es donde está el espíritu. Aquí podría surgir un poco la cuestión del ethos, de la cuestión de la producción, de una forma de vida. Es decir, de la necesidad de involucrarse en la existencia concreta. De ahí, para Nancy, la cuestión sería una de la transformación, es decir, de la práctica y lo concreto de la existencia. Si seguimos las reflexiones de Nancy, sería el espíritu mismo lo que aparece con una cierta demanda que implica el involucrarse en la existencia, que también sería un llamado para involucrarse en la política, aunque esto no agote la posibilidad de la existencia. Entonces aquí aparece una dimensión que a mi parecer es una dimensión infrapolítica en Nancy, que tiene que ver con el hecho de que, y aquí cito a Nancy, existimos, deseamos e inventamos la fuerza, los sentidos y las formas de existir. El espíritu aparece entonces reivindicado por Nancy, ya que remite a aquello que, y aquí cito otra vez, no se deja asimilar ni explotar, aquello que, en efecto, no para de resistir a todas las opresiones, dominaciones, explotaciones, persecuciones, a todas las formas de sujeción. Para Nancy, esta dimensión infrapolítica de la existencia aparece en el simple hecho de la existencia, que es un existir ya fuera de sí mismo y que, como la noción de espíritu mismo, no consigue lugar de descanso alguno, ni comienza ni termina. Por eso, según Nancy, el deber o la obligación que se nos presenta es la del hacer con, y como dice Derrida en su último texto de la teoría y la práctica, il faut le faire, con el énfasis en el il faut, que significa, según Nancy, no renunciar al espíritu. El espíritu entendido como la posibilidad de sorpresa, de promesa, de herencia, que aparece como una resolución, una decisión resoluta a involucrarse en la existencia, a cambiar las condiciones de la existencia y provocar una nueva aproximación a la política. Nancy describe esta resolución como mejor que una revolución, y podríamos agregar de forma un poco provocativa también que mejor que una revolución está la infrapolítica. Gracias. Bueno, gracias a los organizadores y bueno, voy a ir directamente hacia el texto que a partir de una cierta lectura o de una problemática que estoy trabajando, una cierta lectura respecto del problema del archivo de la memoria a propósito bueno, trabajando con el cine Robert Ruiz con un problema contemporáneo en Chile que tiene que ver con los archivos de la represión y la tortura, ¿no? Lo que se conoce como informe Baller, sobre el cual, sobre el archivo político de Chile, sobre el cual pesa una ley de secreto de 50 años, a la cual no tienen acceso, no es de acceso público y tampoco es de acceso para los tribunales. Entonces,
un marco de lectura de Mandarchivo para abordar esta cuestión, que en virtud del tiempo creo que me voy a quedar en la cuestión de realidad para conversar y discutir. ¿Por qué reelaborar hoy día un concepto de archivo? Los desastres que marcan este fin de milenio son también archivos del mal, disimulados o destruidos, prohibidos, desviados, reprimidos. Su tratamiento es a la vez masivo y refinado en el transcurso de las civiles e internacionales, en manipulaciones privadas o secretas. Nunca se renuncia, es el inconsciente mismo, a apropiarse de un poder sobre el documento, sobre su posesión, su retención o su interpretación. Mas ¿a quién compete en última instancia la autoridad sobre la institución del archivo? ¿Cómo responder de la relación entre el memorándum, el indicio, la prueba y el testimonio? Pensemos en los debates acerca de todos los revisionismos. Pensemos en los seísmos de la historiografía, en las conmociones técnicas a lo largo de la constitución y tratamiento de tantos dossiers. Jacques Derrida, Mandarchivo. ¿Cómo enfrentar de un modo nuevo, entre comillas, la problemática del archivo? Es el envío que Jacques Derrida nos envía y recibimos, ¿no? Tanto en los modos en que el archivo se constituye como espacio físico que resguarda los documentos, pasando por su institucionalidad arcóptica, que ejerce su poder de custodia y prioridad legitimadora, hasta los modos en que historiadores, archivistas e investigadores, desde un conjunto de versiones específicas, se relacionan con él. Las preguntas que Derrida envía en Mandarchivo tienen una pertinencia relevante y de actualidad, en tanto que Derrida señala, en principio, el interrogante con la necesidad de reelaborar hoy día un concepto de archivo. Reelaborar que siempre también es pensar la herencia de la tradición, el archivo. Para continuar con al menos tres aspectos esenciales del envío de Derrida. Uno, los archivos del mal, esto es, huellas de acontecimientos que son borrados, destruidos y manipulados en nombre de un poder que los deniega o autoriza en una palabra reprime. Dos, modos de tratamiento de archivos, tanto soportes técnicos, su orden clasificatorio y el poder de retención e interpretación. Y por último, la cuestión por la autoridad, el principio arcóntico esencial. ¿Quién autoriza y qué relaciones se tejen entre las distintas huellas dispuestas en todo archivo? Estos tres aspectos esenciales pueden ser tratados como envíos. En tanto, urgencia responder a esto y explicar cómo se constituye la escritura de la historia y los modos en que se relacionan con el archivo. El presente. ¿Hasta dónde es posible pensar el archivo, pensarlo históricamente? Esta pregunta gira en torno a las reflexiones en las cuales se sitúan en un lugar específico, ¿no? En la escritura de la historia, para decir realidad. Es a partir de este campo de donde se interroga, ¿no?, al concepto de archivo. Las problemáticas planteadas y enviadas en el campo donde se abordan, Derrida nos plantea un problema anterior a toda discusión sobre la memoria, el tiempo y la construcción de la validez del discurso histórico, ¿no? Para Derrida, la condición de posibilidad para construir una teoría del archivo que revolucione de manera potencial su problemática se encuentra en el encuentro con el psicoanálisis. Todas las metáforas ideadas por Freud para construir una imagen útil para pensar el aparato psíquico, impresión, huella, escritura, reloj mágico, prótesis, entre otras, harían posible una teoría del archivo no reducible a una teoría de la memoria. De esta manera, una de las tesis propuestas por Derrida sería la siguiente: un mal radical habita el archivo, actúa en el conjunto de operaciones de custodia, conservación e interpretación y en los modos en que se mantiene una relación con este, es decir, en los modos en que se establece una relación con el tiempo, la memoria y el olvido. Se trata de una pulsión de archivo, pulsión de conservarlo todo, de registrar cada detalle, de no permitir que ningún testimonio, documento o monumento se pierda. Pasión social por guardar y conservar todo rastro, todo resto, toda huella, de evitar que el tiempo se extravíe. Esta pulsión de archivo es lo que Derrida llama mal de archivo. La paradoja constituyente de este mal de archivo, que al mismo tiempo que hay esta pasión por conservarlo todo, no puede haber deseo de archivo sin la finitud radical de la posibilidad del olvido, sin la amenaza de una pulsión de muerte, agresión y destrucción. El archivo mismo estaría habitado desde su interior por esa pulsión de muerte pensada por el psicoanálisis, pulsión de muerte que es al mismo tiempo la más conservadora. El archivo se da muerte para conservarse. La lectura que hace Derrida de Freud permite dar una complejidad al modo en que los historiadores establecen una relación con los archivos, mostrar problemáticas que se enfrentan con el desafío de los antiguos o clásicos y nuevos soportes de archivación, con lo que un archivo borra para preservarse, con el secreto y la ceniza, sus aspectos. En la escritura de la historia, desde estas impresiones,
la que se constituye como ceniza, como espectrología, que hace su propia combustión enviando la memoria y el olvido hacia la promesa sin promesa de un porvenir, pues el archivo no será reducible a la memoria, sino a aquello que hereda como porvenir. Se hace necesario el rodeo, entonces, para comprender cómo opera tácticamente esta deconstrucción del archivo, como primera escena que viene a dar el tono y explicitar el modo de tratamiento de la relación entre deconstrucción, psicoanálisis, historia, poder, Estado, en el caso de Chile. En todo Chile. Sería necesario explicitar algunos modos de operación que en realidad plantea como construcción. La construcción permitiría una reflexión sobre el archivo a partir de la comprensión de la escritura, soportes materiales, papel, máquinas, procesadores, lo virtual, la virtualidad, la comunicación, la pantalla. De esta manera, el planteo base de realidad, que se puede decir algo así, es que la escritura está atravesada por la muerte, por la ausencia, ¿no? Y como se sabe, esto afecta a la noción que se llega a tener sobre el concepto de archivo, pues no podría ser un archivo identificado por la memoria de manera simple, sino por la muerte, el porvenir, las huellas y la borradura. Pero de ningún modo se trataría para la realidad de una negatividad metafísica que diera prioridad a la voz y a la presencia del testimonio, vivo o no vivo, como posibilidad de la comunicación y de la archivación. Más bien se trata de asumir que la escritura es muerte y ausencia como condición de posibilidad de decir algo, que solo se constituyen restos diseminables de sentidos, no plenos, no unívocos, diferenciales constituidos por la materialidad de marcas, huellas sin fondo y sin fin. El archivo, por lo tanto, sería comprendido como un lugar de una exterioridad, unos soportes sobre los cuales se inscriben y imprimen huellas, además de estar habitados por una función de muerte. Esto es, por un trabajo de construcción que realiza el archivo sobre sí mismo para preservarse, paradójicamente. La escritura, para la realidad, sería una marca material que existe independientemente del autor, de su momento de inscripción y momento de producción. Fármaco, en tanto veneno, suplemento de la voz, transcripción del habla, mera representación de la idea, sino un indecidible. La lógica del ni, que tiene la propiedad de repetirse en la alteridad, esto es que la escritura se activa como hiperhabilidad. En consecuencia, toda marca es descifrable independientemente de las intenciones del emisor, incluso en que este desciframiento no constituya nada de la original intención comunicativa. Las marcas dicen algo, pero no comunican, en una comunicación total o transparente que permitiese consenso o acuerdo. Las palabras se escapan y no se tiene garantía de su sentido. La iterabilidad viene a instaurar lo múltiple y la diferencia. Si toda marca es repetible en ausencia del emisor y el destinatario originario, las consecuencias que se desprenden se sitúan en que todo trazo, toda marca puede ser sacada de su contexto de edición y producción e injertado en otro contexto ajeno, extraño, diferencial. Posibilidad de la citacionalidad, por tanto, lo que se produce como posible sentido no depende de contextos saturables, sino de diseminaciones que se constituyen como restos que no son apropiables en una unidad de sentido, sino que estallan indefinidamente. Voy a avanzar un poquito. Es precisamente el archivo el que opera contra sí mismo por adelantado, borrando sus huellas en el trazo de otras. ¿Cuál es, por lo tanto, el mal de archivo que habita estos archivos como lugares que consignan documentos autorizados interpretados por el poder arcóntico? La pregunta incluye en sí la primera respuesta, pero a modo de un quizás. Es precisamente lo más originario del archivo, su arqué, lo que trabaja por adelantado contra sí mismo, operando su propia destrucción para preservarse, el poder de consignación, el Estado, la institución, universidad, biblioteca, etc. De interpretación y de custodia, la condición de posibilidad de la preservación de una memoria, pero precisamente la condición del olvido. La memoria será la forma del olvido consignada en el poder arcóntico, en sus actos de borradura, del secreto, la repetición y la inhabilidad. Hasta aquí, lo que se puede ir infiriendo es que, de cierta manera, el acontecimiento nunca es, salvo una parte, el acontecimiento nunca es, salvo en el orden del discurso dispuesto por el proceso de archivación, consignación y ley. El archivo performa aquello que nombramos como acontecimiento, performatividad en relación con aquello que ya no está, eso otro ausente que se nombra como pasado, que escapa al instante del presente y que ronda finalmente solo como espectro. Permite esto una cierta experiencia del tiempo al producirse en una ficción de la palabra, esto es, en la escritura. De este modo, lo que se puede problematizar como construcción en el curso del concepto de archivo es que
el discurso y la constitución del archivo atravesado por los soportes, la técnica, deviene espectrografía, donde aquello que llamamos virtual, la mediación teletecnológica, permite una experiencia del tiempo donde lo real es lo que se resiste siempre a ser simbolizado y al mismo tiempo es su condición de posibilidad. Esto se llama Payaseando, notas para un futuro próximo, que es el mío, en que armo como una pregunta en 5 párrafos. Como bien, y es nuevo para mí esto, ¿no? Entonces, como bien se sabe, Adorno empieza su versión de la dialéctica diciendo primero que contradice a la norma de la representación como animación, y segundo, que tampoco puede considerarse una mera perspectiva. Su nombre dice nada más que los objetos no se reducen a su concepto. Es decir, hay restos de objetos y sujetos. Y esto es, entre otras cosas, porque son históricos, sociales y cambian. La noción del payaseo filosófico de Adorno emerge de esta no identidad constitutiva en la sección de la introducción a su dialéctica negativa que dedica a lo infinito, entre sus reflexiones sobre el desencanto o desacralización del concepto que tal no identidad implica, por un lado, y el momento fundamental para él de la especulación en la idea, por el otro, donde el pensamiento va más allá de aquello a lo que se vincula, resistiéndose a ello está su libertad. Esta obedece al impulso expresivo del sujeto. La necesidad de prestar voz al sufrimiento es condición de toda verdad, escribe. El sufrimiento es, por lo tanto, la subjetividad objetivamente mediada. El proceso de Adorno, total reconfiguración no binaria e histórico de la relación sujeto y objeto, y el hecho de que, cito, el conocimiento no interioriza por completo ninguno de sus objetos, se implican mutuamente en una nueva dialéctica, dándole su carácter negativa. Se diría entonces que tal conocimiento no debería preparar el fantasma de un todo. Agrega, sin embargo, ahora en contra del rechazo de Hegel tanto del azar como del juego, ambos para él, Hegel, externos a la razón, que, cito, el pensamiento no ingenuo sabe qué poco alcanza de lo pensado, su objeto, y sin embargo debe siempre hablar como si lo tuviera completamente. Esto lo aproxima a la payasada, clowning en inglés. El como si anticientífico e imaginativo que persigue al azar irracional para internalizarlo es fundamental para el pensar dialéctico de Adorno, como lo es también para el pensar no dialéctico de Willy Thayer, cuyo libro Tecnologías de la Crítica empieza con un largo y repetido como si, el momento cuasi ficcional de la crítica misma, abriéndola a la vida, trabajando, payaseando en las fronteras del concepto aquí de crítica. Comentaré sobre este último, el libro de Willy, en detalle en otra ocasión. Aquí quiero reflejar más bien y muy brevemente sobre la introducción de Adorno a su dialéctica negativa con una mirada de reojo al seminario Teoría y Pratique de Derrida y otra sobre la novela de Robastos, Yo el Supremo, que no mencionaré excepto para decir o preguntar que por su parte podría decirse que Derrida payasea con el momento filosófico cumbre del pensamiento sobre la relación teoría y práctica en las tesis, a su vez, payasas de Marx sobre Feuerbach, y por el suyo, Robastos, el Yo Supremo, payasea las filosofemas dictador, autor y revolución, constitución, de modo consonante con el tema del Il faut le faire del seminario de Derrida.
Poder es hacer poder, dice y hace el Supremo, dictador de hecho el Supremo, soberanamente. Una pregunta que el texto de Derrida le haría al de Robastos, por ejemplo, es si el dictar se reduce a lo performativo. Esa es una de las preguntas con que empieza el libro de Derrida, el seminario de Derrida. Si lo que comparten las obras de Adorno y Derrida es su conocido anti-hegelianismo, y es esto lo que los abre al payaseo filosófico fundamental a sus dinámicas respectivas del pensar crítico deconstructivo, entre las muchas cosas que los diferencian es su relación con sus precursores filosóficos, Heidegger en particular. Una lectura contemporánea de la dialéctica negativa de Adorno, por ejemplo, debería partir, creo, de un reconocimiento de la pobreza de su lectura de Heidegger, lo que no podría decirse de la obra de Derrida. En su libro sobre Adorno, El marxismo tardío, en que representa a Adorno, rehistorizándolo como el filósofo del momento, solo del momento, me pregunto yo, del capitalismo tardío, o quizás postmodernismo también, Fredric Jameson hace precisamente esto, pero solo bajo la forma de ignorar al Adorno, lector de Heidegger, totalmente, incluyendo sus respectivas críticas de la generalización de la instrumentalización técnica. El problema para mí es que tanto Heidegger, que no conozco muy bien, como la no lectura de Adorno, serían fundamentales para esta historia, la de Adorno, la cual Jameson ignora. Es aquí en donde la frase con que Adorno abre su texto cobra su importancia. La filosofía que otrora parecía obsoleta se mantiene con vida porque se dejó pasar el instante de su realización. Se refiere aquí primero a la idea hegeliana de la realización de la filosofía, espíritu, en cuanto a razón, histórico, libertad. Y segundo, a su transformación materialista en Marx con la figura negativa pero emancipatoria del proletariado como su agente. Lo que no se realiza filosóficamente entonces es, creo, el instante concreto de la revolución proletaria alemana de 1918-19. Es así, ahí empieza el libro de Adorno. Los resultados históricos son el estalinismo por un lado y el fascismo por el otro. La destrucción del Partido Comunista más grande del mundo en ese momento. Contexto en el cual la filosofía de Heidegger, su supuesta necesidad, need en inglés, ontológica, en palabras de Adorno, el existencialismo, figura de manera fundamental. La dialéctica negativa de Adorno, para la cual primero toma distancia de Heidegger, emerge aquí también con el triunfo del capitalismo en la Guerra Fría, positivismo identitario y tecnología. Si el joven Marx desarrolla o proyecta su crítica de la filosofía y Hegel, partiendo de su carnavalización enmascarado en su tesis de doctorado, a su eventual superación revolucionaria en el comunismo, Adorno entonces retrasa el mismo camino, o un camino similar, pero ahora hacia atrás, con los payasos Estrabón y Vladimir de Beckett. Una suerte de insistencia o involución filosófica de la revolución no realizada hacia una suerte de payaseo crítico. Y esta sería una pregunta que se abre en este contexto a la deconstrucción, aunque no necesariamente para así comprenderlo, pero quizás para sugerir una afinidad político-filosófico e histórico. Desde esta perspectiva, la recontextualización pragmática y política de Jameson sería una deshistorización. Para decirlo de una forma extremadamente condensada,
El como sí del payaseo abre el concepto a su otro no conceptual. Por ejemplo, a la objetividad de la realidad histórica que incluye al sujeto pensante. Cito, todos los conceptos acaban en lo no conceptual, pues son por su parte momentos de la realidad, la cual necesita de su formación, para así, en la concepción de Adorno, hacer avanzar a la razón filosófica en su condición no realizada. Por principio, siempre se puede equivocar. En inglés, go astray, que es como esquivar, ¿no? Y solo por eso ganar algo, go forward. En su introducción, Adorno hace dos cosas, entre otras, que se interconectan. Diferenciar su dialéctica de la de Hegel es negativa y sugerir, para mejor socializarlo, una crítica del fetichismo del concepto. Así, abriéndose al trabajo no conceptual, su dialéctica negativa se presenta como estructuralmente consonante con el Capital de Marx. Una crítica de la economía política de la razón en la cual la importancia de Lukács es considerable. El principio del canje, y no debería decir canje, debería decir intercambio. Y esto es la traducción tanto española como inglesa, barter y canje, debería decir exchange. El principio del intercambio, la reducción del trabajo humano al abstracto concepto universal del tiempo medio de trabajo, está originariamente emparentado con el principio de identificación. La dialéctica negativa de Adorno es, más precisamente, una crítica del pensamiento identitario, identity thinking, a nivel, por ejemplo, de la conceptualización. Por eso creo la importancia de la idea no tan desarrollada por Adorno mismo del payaseo. Es una idea que no desarrolla, lo estoy haciendo yo. El payaseo es entonces tanto anti-hegeliano como antifetichista. Se burla tanto de la astucia de la razón como del capital, con, para así decirlo, las risas de Beckett y de Chaplin. Los rasgos de la payasada pueden llegarnos tanto menos cuanto que son lo único que le abre la esperanza a lo que le está velado. No de otro modo puede el concepto representar la causa de lo que él suplantó, la mímesis, que apropiándose de algo que está en su propio comportamiento sin perderse de ella. Con el payaseo mimético, el concepto se distancia de sí mismo para después aproximarse a y pasar por la estética y a la retórica y a su textualidad, pero sin identificarse con ellos. Dice, por ejemplo, en su defensa de la retórica, la defensa de Adorno de la retórica, que es solo a través de su expresión, el lenguaje, que se objetiva en la filosofía su integral momento expresivo, aconceptual y mimético. De esta manera, insiste Adorno, lo no conceptual siempre se mantiene en contacto con el concepto, subvertiendo también así cualquier intento de hacer un fetiche de lo no conceptual. La mímesis, el momento indeleble en todo conocimiento y en toda praxis humana, es así otro de los conceptos fundamentales, aunque también opaca a su manera, de la obra de Adorno. En la filosofía no realizada, y por eso también melancólica, el payaseo es mímesis, se escapa del concepto, y mímesis payaseo, para volver al concepto. Estamos en descanso. ¿No? Ok, yo no me acuerdo cuál era el título que puse ahí, pero es el mismo. Heidegger publica Ser y Tiempo en 1927 y 2 años después Kant ya provee la de la metafísica.
Se trata de dos textos complementarios. Sein Tiempo tiene un énfasis más ontológico, es decir, el Dasein está en el mundo para vivir, y el texto sobre Kant un énfasis más nosológico, el ser humano está en el mundo para conocer. Toda nosología demanda una trascendencia, un paradigma que legisla la relación entre el caso y la verdad. En este espacio tan reducido, voy a decir que cuando Heidegger habla de el sentido del ser en Sein Tiempo, hay ahí, me parece, un residuo husserliano, una aproximación a la intuición eidética que relativiza toda la impugnación que Heidegger lleva adelante de la nociología. Relativiza un poco el ser en el mundo. En el texto sobre Kant, Heidegger plantea la cuestión ontológica del aparecer del mundo bajo la expresión horizonte de trascendencia. El horizonte de trascendencia que el sujeto se da a sí mismo es la suma total de los fenómenos que me es dable pensar legítimamente. Esto es, pensarlos sin paralogismos o contradicciones. Como diría Fidel Castro, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Porque sí, el horizonte de trascendencia resulta en Kant y en Heidegger sospechosamente parecido a la operación soberana que da simultáneamente la libertad y el límite. A partir de las conferencias sobre Nietzsche de los años 36-37, Heidegger reformula la cuestión del horizonte de trascendentalidad en términos de horizonte de inteligibilidad. Es a partir de ahí que la cuestión del sentido del ser toma su configuración definitiva y Heidegger formula una relación entre ser y seres que no es una de trascendencia, es decir, no es una en la que el ser le dicta su verdad a los seres. Dejar ser o develar no es ya revelar el ser en su sentido eidético husserliano tradicional. ¿Por qué menciono este antecedente? Aparte de que Heidegger era una de las referencias de la conferencia y me sentía mal leyendo un trabajo que fuera solo sobre Lacan. Bueno, porque la actividad más popular de lo que vagamente llamamos postestructuralismo consiste en impugnar la validez del horizonte de trascendencia e incluso del horizonte de inteligibilidad. Emmanuel Levinas es sin duda quien lo ha hecho más exitosamente al demostrar que la comprensión, no otra cosa que la relación en que el sujeto afecta el horizonte de lo que está fuera de él, de lo que lo trasciende, es una relación objetual y por lo tanto, pese a todas las protestas de Heidegger, metafísica y luego derivativamente antiética. Mucho menos refinado que Levinas, existe una variedad de posiciones que proclaman que la raíz subjetivista de la filosofía moderna la hace presa fácil de impugnación. Por ejemplo, los decolonialistas, ¿no? Si algo se pensó en Europa, automáticamente ese horizonte de trascendencia está impugnado. Lacan le debe mucho a Heidegger. Piénsese, por ejemplo, en la noción de verdad psicológica. No importa qué pasó en la realidad, sino cómo lo vivió el sujeto. Algunos hitos aquí son la noción de fantasía, el abandono de la teoría de la seducción por parte de Freud, etc. La noción de palabra plena en Lacan, también un préstamo heideggeriano, produce una aletheia, es productiva, siempre. No se trata de que las asociaciones le revelen al sujeto algo que éste no sabía, que sería más la posición freudiana, ¿no? Es que literalmente esa verdad no existía antes. Esta es la traducción exacta de la idea de que sobre la Tierra el hombre habita poéticamente. Y del presidente Schroeder, que es la madre de todos los psicóticos, Lacan decía que no era poeta. Esta reverencia de Lacan por Heidegger, porque se podrían citar muchas más cosas, va a contrapelo de todo su desdén por la filosofía. Un desdén que ya aparecía en Freud, quien había compartido en la universidad aulas tal vez confusas, los dos fueron estudiantes del Talmud. ¿Qué le molesta al psicoanálisis de la filosofía? Bueno, lo que podríamos llamar la metafísica de la verdad. La metafísica de la verdad es la que dice, dentro de la verdad todo, fuera de la verdad nada. No importa cuántas veces uno relea Lacan, la verdad resulta siempre histórica y hasta inoperante. La realidad tiene en Lacan un aspecto dominante que es eminentemente alucinatorio. Este carácter alucinatorio de lo real ya está también en Heidegger. La aletheia nunca descubre el ente en su ser. Ese ente nace oculto, y esto es lo que ser un ente significa. Como Heidegger, Lacan creía que el ocultamiento era primario, solo que como era psicoanalista decía, la represión es original, es lo que está en el origen. Ese origen Freud lo había marcado alrededor de un mito social y otro familiar, tótem y tabú por un lado, Edipo por el otro. El tabú del incesto
funda la exogamia, y la exogamia funda toda la problemática de la hospitalidad. Como fenómeno histórico, la hospitalidad es ininteligible fuera del mandato exogámico. El Edipo define la sexuación, y aunque Freud tenía sus dudas acerca de cómo uno deviene mujer o varón, en algún punto pudo decir que la biología era un destino. El tótem crea la ética en su totalidad, porque establece lo que Lacan llama lo simbólico. Y lo fundamental aquí es reconocer que en todo otro como prójimo existe un pedacito de otro como gran otro. No hay relación que sea meramente intersubjetiva. Cuando digo te prometo que, el garante de mi promesa no soy yo, sino el lenguaje. Todo esto definía lo que podemos llamar la época de la neurosis. Una época basada en la prohibición y en los rodeos que el sujeto tomaba para obtener una satisfacción diferida. En la época de la neurosis todo se cortejaba. Y me encantó la palabra cortejar. Hacía décadas que no la usaba. Pero creo que sí. Creo que lo que no hay ya más es cortejo. Sabemos o hemos oído decir que en la psicosis lo que falla es la interdicción paterna. En el psicótico no hay no del padre y en consecuencia, para hacer corto la historia muy larga, el psicótico no puede tomar el lenguaje como su garante. Sin registro simbólico y sin prójimo, Schreber pensaba que él era el único hombre verdadero. Edipo y tabú, decía Freud, son meros mitos. No en el sentido que sean falsos, sino en el sentido que funcionan como una determinación trascendental. Para Lacan da lo mismo decir Edipo o lenguaje. Ahora bien, el psicoanálisis nunca creyó en la separación absoluta entre mito-estructura y vida. La distinción misma entre neurosis y psicosis es precaria. Lacan decía que toda neurosis puede devenir una psicosis a través del tratamiento analítico y de hecho sugería, apenas veladamente, que eso es lo que había pasado con casi todos los pacientes de Freud, dado que Freud era, después de todo, un pésimo analista. Y ya, sobre el final de su vida, Lacan, quien creía que existía algo así como una subjetividad epocal, declaraba: todos somos locos. Somos, no estamos. Y locura en Lacan tiene un solo sentido: psicosis, adelgazamiento o problematización patógena de la relación con lo simbólico. Es emblemático que uno de los textos donde se declara esto se titule Hablo a las paredes. ¿Cómo es esto posible? ¿No nos protegen el Edipo y el lenguaje de la psicosis generalizada? La condena más fuerte y explícita de Lacan al capitalismo tiene que ver con este socavamiento de lo simbólico por la fuerza del mercado que logran por primera vez lo imposible: afectar el horizonte de la sostenibilidad de una manera no retórica, sino real. En el neoliberalismo, el poder dice: goza sin rodeos. La satisfacción inmediata es la demanda generalizada. Tal vez aquí esté esa completud capitalista de la que hablaba Jacques ayer. Mientras tanto, las pulsiones, que en el psicoanálisis siempre son oscuras, no hay don salvaje, están no reprimidas, sino forcluidas. Supuestamente, en consecuencia, nada está prohibido, pero dado que la condición de posibilidad del goce mismo ha desaparecido, todo está prohibido. Lo interesante es que en este cambio, me fui a la página 1, perdón. Estoy bastante cerca al final. Bueno, dije la completud capitalista. Mientras tanto, las pulsiones, supuestamente nada está prohibido, pero en verdad todo lo está. Lo interesante es que en este cambio, en el cual tenemos mucha menos tolerancia para los otros, ya que nos recuerdan permanentemente la falla en el gran otro, este cambio viene marcado, como ya había notado Hannah Arendt, por una crisis generalizada de la autoridad, en la cual ella incluye de manera preponderante la crisis de la figura paterna. ¿Qué lugar le queda hoy a un padre? Creo yo que el de pagar la educación de los hijos, al menos en la clase media. Pero estructuralmente el padre ha dejado de ser un lugar de aprendizaje para el niño, tanto el padre real como el padre simbólico. No digo algo nuevo si digo que la crisis en el poder sexuador del Edipo es tan profunda que honestamente yo no sé si tiene sentido continuar hablando de géneros, y si lo tiene, ¿por cuánto tiempo lo tendrá? Tal vez la dimensión que más nos interesa a nosotros en este fin del desvío, fin de la función de desvío del principio de realidad,
ya que ahora este es el único principio al cual ningún principio de placer viene a socavar, sea la dimensión de la palabra. Lacan, pero también Derrida, en sus seminarios, habla del tiempo de maduración de una idea. Véase recientemente publicado seminarios sobre Heidegger. A veces Derrida se refiere a unas meras semanas, a una semana, a unos días, pero los considera centrales. ¿Quién creó, incluso en la academia, en la maduración del discurso, en el trabajo inconsciente sobre el saber recibido? La deliberación política y la discusión intelectual se ven igualmente afectadas por un horizonte en el cual el tiempo ya no cumple el papel del ente ordenador de la experiencia humana, porque su referencia es la temporalidad de la acumulación capitalista elevada ahora a rasgo ontológico. La rápida transformación de la palabra en información, la alienación de la palabra de su función de alegría o de develamiento y realización del sujeto es el aspecto más dañino de esta configuración, porque afecta el medio mismo en que como fármaco o autopoiesis el lenguaje viene al rescate de todo lo que hace posible. Esto es, si es realmente cierto, como decía Heidegger en uno de sus pocos momentos dialécticos, que ahí donde crece el peligro, crece también la posibilidad de su superación. Gracias. Muchas gracias, sobre todo por haber acatado las órdenes del superego. Tenemos ahora como media hora, 30 minutos. Empezamos tarde, 40 minutos. Es que todo superego necesita de otro superego. Preguntas. Sí, yo, bueno, le agradezco a todos la presentación, es muy interesante. Tengo dos preguntas y ambas son preguntas de énfasis. La primera para Humberto. Humberto, gracias. Al final de tu texto tú citas ¿no es cierto?, el Teoría y Praxis y hablas del Il faut le faire y dices que expresamente Derrida está poniendo énfasis en el il faut. Mi pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de enfatizar el il faut por sobre el le faire para ti? Porque a mí me parece que lo que has leído, probablemente por la cuestión del tiempo, del superego, no se alcanza a desarrollar eso, sino que más bien hay un énfasis puesto en el le faire, sobre todo por la referencia nazi. Sí. ¿Qué significa pensar enfatizar el il faut? Que a mí me parece que ciertamente tiene que ver con la cuestión del espectro, de la herencia, de la inclusión. Si puedes desarrollar eso. Y la segunda es para César, también es sobre el énfasis. Me parece que has enfatizado en tu ponencia la cuestión de la posibilidad de desestabilización del archivo o de la pulsión de archivo, ¿no? Creo que todo lo que leíste tiene que ver con una explicitación de la escritura como esa posibilidad de desestabilización. Pero teniendo en cuenta que el archivo, como lo entiende Derrida, es, podríamos decir, no solamente guardar algo que ya está presente, sino que es, podríamos decir, originario o una cuestión, digamos, una acción constituyente, podríamos decir, no secundaria, ¿no? Me interesaría saber cómo puede la escritura o dónde ir a buscar la posibilidad formalizante o constituyente de la escritura para pensar el archivo, y no solamente su posibilidad de desestabilizar. Gracias. No, gracias por la pregunta. Y me parece de verdad que, exacto, por la cuestión del tiempo no pude desarrollar lo que me gustaría haber desarrollado con esa frase que tiene mucho que ver con la cuestión tanto de la ética y la política, porque precisamente la forma en que yo interpreto esa frase, que también viene, la cuestión de il faut viene también de alguien como Philippe Lacour, que también habla sobre la cuestión del il faut en referencia al poema y lo que el poema dicta como el dictamen, lo que demanda, la obligación, que de alguna forma u otra una demanda ética, ¿no? de que hace falta, es necesario tomar en cuenta el rostro del otro, o por ejemplo en la cuestión de lo que es la herencia y el legado y la promesa,
hay que tomar en cuenta la historia, el pasado, todo ese espectro que está, exacto, como me hubiese gustado desarrollar más el lado de la cuestión del espectro en realidad, en el espectro de Marx, porque ahí al principio el texto empieza de que se necesita hablar con los espíritus, ¿verdad? Esa es necesidad de como recoger lo que ha sido y forma parte del legado, que no es siempre algo explícito, ¿no? Y esa demanda de Ilfov, con la ambigüedad y la generalización que tiene, ¿no? De que no es algo específico, sino la especificidad está en el que hay que hacerlo, que es lo que me parece interesante de la frase. Y entonces, claro, para mí eso, que es la cuestión, lo que motiva, el faire, el hacer. Y sí, creo que me parece que hay mucho por desarrollar ahí también con la cuestión de la ética, que es algo que no toque aquí en este ensayo. Pero gracias por la pregunta. Gracias, Valeria, por la pregunta. Primero, la cuestión un poco de la dualidad de la pregunta, ¿no? Entre desestabilización y estabilización, entre institucionalización, etc. Hay la primera cuestión que debería reemplazar, y en este caso específicamente la cuestión de manda archivo, no se podría, o sea, sería difícil buscar una forma de escritura fuera de la reflexión sobre, o sea, sería complejo buscar una forma de escritura constituyente fuera de, o sin tener en cuenta la reflexión acerca de la pulsión de muerte, o sea, de lo archivolítico, la noción de archivolítico que, digamos, que utiliza Derrida y que propone Derrida para pensar precisamente esa relación, ¿no? esa relación de destrucción, de destrucción en la misma producción de la escritura, o sea, en la misma escritura, ¿no? Está ese momento destituyente, por decirlo de alguna manera. Entonces, en todo momento instituyente también se ve, ¿no? Su ceniza, por decirlo de alguna manera, o su combustión, Entonces, lo originario sería precisamente que no hay un origen puro, sino que se origina en esa relación. No sé si entendí bien la pregunta, pero no sé. Hay 4 peticiones de palabra. Primero la mía. Tú y ya no. La mía. Os quería preguntar, creo que a los 4 digo, la palabra revolución apareció 3 o 4 veces aquí. Entonces yo quería, apareció primero como mejor que la revolución, la infrapolítica, luego John Hector, y luego con Fidel. Os quería pedir En la alianza poco sana. pero por favor, que estoy hablando. Es que te excediste 10 segundos. Os quería pedir que reflexionarais un poco sobre el concepto de revolución y sobre todo la revolución en el contexto de 2 gestos. Primero, un gesto instituyente que haría de la revolución el acto primario. O sea, no es que se revoluciona algo, sino que al igual que el acto soberano que crea el dentro y el afuera, la revolución deviene primaria. Y luego, ver si eso tiene algo que ver con el payasear. O sea, que la revolución, en tanto payasear, es un acto primario que crea una relación de dentro afuera, todo dentro, nada afuera, todo dentro, la verdad, nada afuera, la verdad, etc. Adelante. ¿Por qué no recogemos las preguntas si podemos? Sí, venga, de acuerdo. No las más incómodas. Después se Yo creo que pierde. tiene que contestar. Yo puedo decir algo porque acabo de publicar un libro sobre revolución. ¿Para qué no me decir eso? En primer lugar voy a decir algo sobre la teoría. Yo creo que la teoría siempre se piensa desde un lugar específico. Y que no es casualidad que todos los eventos educativos pasan a walking distance.
presidente. ¿Qué? Todos los eventos en Bayou pasan cerca del apartamento donde vive, digamos. Lo cual está bien, porque ¿de qué va a hablar la gente si no de lo que no conoce? Uno habla de lo que conoce, correcto. Entonces, para mí, yo mencioné la revolución un poco. Quiero decir que lo que dijiste sobre revolución, donde la revolución es una combinación de cosas que se heredan, pero se toma una posición relativamente nueva a eso que se hereda. Para mí es estructuralmente afín a lo que en psicoanálisis se puede llamar subjetivización. O sea, uno es la suma de los discursos heredados de los padres de la sociedad, pero hay una diferencia entre simplemente repetirlos, donde hay un núcleo traumático de esa repetición, y asumimos con el módico de subjetividad que nos es dado asumir. Entonces, como reflexión sobre la revolución en general, ese sería mi aporte, desde una experiencia muy particular, que es el caso de la revolución en México en 1910, ¿no? Donde hay una relación con el pasado, pero no es una relación con el pasado que se cree. Los mexicanos no descubren que ellos son eso, sino que lo asumen de manera, como yo llamé acá, poética. Pero dejo paso a los compañeros revolucionarios, al resto del comité, a la camarada. Payaseando, Bueno, obviamente no veo, bueno, obviamente yo cito a la idea de revolución, entonces no sé qué tengo que decir de la revolución, porque aquí obviamente la revolución supuesta no se realizó, entonces no instituyó nada. En ese sentido, menos el payaseo. Es decir, creo que dentro de lo que dije fue la no realización de la filosofía como revolución, en ese sentido clásico, ¿no? Con la intervención proletaria, ¿no? En Alemania. Entonces el payaseo yo lo historizo la idea en ese contexto. Entonces el payaseo tiene esa dimensión en Adorno, creo que es melancólica, ¿no? Pero también creo que es fundamental para su dialéctica, la dialéctica negativa, porque trabaja esa frontera lo conceptual. Que claro, la filosofía que está criticando no pudo incorporar por su manera de pensar la relación entre lo real y lo actual, ¿no? Entonces lo actual siempre dejó afuera al azar, creo, ¿no? Entonces es esa frontera que está trabajando ahora, y eso es lo que creo, es decir, porque menciona la palabra como 2 o 3 veces nada más, y a mí me agarró así. No sé por qué. Una de las razones es que Yo el Supremo sí es una novela sobre la revolución, instituye la revolución. Il faut le faire. Y el faut ahí es dictar. ¿El qué? Es el dictar. Es el poder hacer, es hacer poder. Y eso define en cierto sentido el dictar. Y bueno, yo vería el payaseo como una crítica del dictar en cierto sentido, aunque claro, el dictador de Yo el Supremo payasea la figura del dictador al mismo tiempo, ¿no?
pero Bueno, es que hablar de... Perdón, pero ¿se puede escoger fallecer? Escoger, decidir sobre el fallecer. Intentar decidir. Decidir. Creo que Adorno, sí, decidió fallecer. Bueno, me encantó la mesa. Advierto que vine sin haber tomado café, así que si mi pregunta no tiene sentido, la hago de nuevo después del break, no de café. Creo que mi pregunta tiene un poco que ver con, inspirado por la presentación de César, pero creo que es una pregunta más para allá, pero si quieren responder César o más, pueden también. En todos los años que nos hemos reunido hemos discutido y vuelto al tema de no solamente cuáles son los conceptos o paraconceptos que nos interesan, ¿no? Conceptos políticos, conceptos infrapolíticos, como vamos a decir esta tarde o al mediodía. Sino también cuál es nuestra relación con los conceptos, qué hacemos, no simplemente decidir, bueno, qué conceptos usar, qué conceptos no, sino cuál es la relación que tenemos, cómo pensar, cómo leer, cómo interpretar, cómo deconstruir, o hay otras, ¿no? Otros métodos más. Entonces me interesa, o sea, por un lado, en el caso de César, bueno, y en realidad, la idea de un archivo conceptual que para mí podría pensarse como el concepto del archivo, el archivo como concepto. Yo creo que Anna Moore trabaja el archivo como concepto, no trabaja un archivo literal, trabaja el archivo conceptual en ese sentido. Pero también la idea de un archivo de conceptos, ¿no? ¿Qué relación podríamos tener con un archivo de conceptos? ¿Cómo podríamos crear o pasear quizás con un archivo de conceptos? Y me pregunto, creo que mi pregunta es una aclaración, pero también una pregunta, que cuando hablaba John de la crítica al fetichismo del concepto, ¿no? Que me encantó y inmediatamente empecé a pensar en el fetiche que mencionaste tú cuando estabas conversando sobre el libro de José Luis, sobre el fetiche y el pie de la letra como fetichismo de lectura, ¿no? O sea, uno se lee de manera fetichista cuando se lee demasiado literalmente, digamos, al pie de la letra y no tomando en cuenta, digamos, otras posibilidades. Pero luego dijiste, y hablas de la relación entre el concepto y lo no conceptual, pero después, pero dijiste, lo no conceptual también puede ser fetichizado. Sí, okay, para Adorno. Adorno. Sí. Esto, bueno, puedes hablar un poco más de eso y quizás, no sé. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cuál sería la diferencia entonces, en tu opinión, ahí entre archivo y diccionario? Archivo y diccionario. Diccionario, claro, porque decir, hacer un archivo de los conceptos se parece mucho, o sea, los ordenaríamos alfabéticamente, ¿no? Entonces... Claro, yo creo que justamente lo que César piensa con Derrida acerca de la relación entre el arché y lo anárquico, o sea, esa tensión o sea, eso es lo que me encanta de Derrida, que dentro de cada origen, digamos, pero dentro de cada archivo hay esa pulsión, digamos, anárquica que interrumpe o que desordena un poco. O ya que lo diría de otra forma, o sea, hablaría del concepto defectuoso, ¿no? Que dentro de todo concepto hay un defecto constitutivo, ¿no? Pero de nuevo, como que me interesa menos enfocarse en el concepto y más en esa relación con el concepto. Entonces, pero partiendo de la idea de lo no conceptual también podría ser fetichizado, porque simplemente no lo entendí, pero me pareció sugerente. Bueno, creo que Adorno ahí se refiere que
idea central es esta relación entre concepto, la relación entre concepto y su objeto. Y él está diciendo que el concepto nunca toma completamente, agarra completamente, conceptualiza completamente al concepto, en el sentido de ¿no? El que lo agarra, ¿no? Entonces, yo veo el payaseo como alguien que está desagarrando, ¿no? Hay un desagarre, hay un desbegriff en ese sentido, ¿no? De que el concepto toma y agarra y se identifica en ese sentido o identifica el objeto de alguna manera. Entonces está abriendo, ¿no? Desagarrando de algún modo, ¿no? Entonces, obviamente, él está pensando ahí, por ejemplo, en la realidad histórica. Entonces, no hay que reificar a la realidad, por ejemplo, ¿no? En ese sentido. O no hay que reificar otra aproximación a la realidad, otra forma de pensarlo, que sería el pensar estético. O, entonces, ahí no verificar el arte y su relación con el objeto. O tampoco, y en ese sentido, no transformar o poetizar la filosofía, como si esa fuera una solución en esta relación entre concepto y objeto. Tampoco verificar la retórica. Entonces, como hemos visto, a mí me sorprendió un poco el leer a Adorno defendiendo en cierto sentido la retórica, porque no es lo que comúnmente asociamos con Adorno. Pero para él, obviamente, es importante, como dije, ¿no? Cité la dimensión retórica, el lenguaje, para la filosofía, porque ahí, en esa dimensión, dice Adorno, ahí mantiene cierto contacto, es decir, ahí a través del lenguaje la filosofía está en contacto y es parte de lo real en ese sentido. Pero tampoco hay que reificar la retórica. Y ahí está este otro concepto, entonces, más o menos oscuro para mí todavía, pero fundamental, el concepto o la idea del mimesis. Y esta idea de mimesis es fundamental para Adorno porque redibuja, en cierto sentido, esta relación de sujeto y objeto, ¿no? Totalmente. En el sentido de sufrimiento, por ejemplo, en que el sufrimiento es la subjetividad objetivizada, ¿no? Mediado por el objeto, ¿no? Entonces siempre está reconfigurando esas relaciones, ¿no? Pero él siempre los mantiene, no quiere deshacerse de las nociones de sujeto-objeto, pero los quiere seguir usando como la mayoría de los conceptos hegelianos, los mantiene, pero los redibuja y por eso su dialéctica es negativa. Es un materialista feroz en ese sentido. Entonces, ya para mí todavía no entiendo bien este concepto. Entonces, la idea de payaseo me llevó a la idea de mimesis y ahí termino. Pero ahí termino con que tengo que hacer mucho más. Tengo que decir, payaseo y mimesis están ligados de alguna manera. Obviamente es una relación de no identidad, en la cual mimesis no es representación. Es decir, entonces, no hay que reivindicar tampoco, fetichizar a la representación. Mimesis no es representación. Por ejemplo, otra vez, sufrimiento. No se puede decir que el sufrimiento es una representación, una suerte de representación, porque el objeto está atravesando
al sujeto de una manera en que la idea mimética, ¿no?, de representación no es adecuada. Entonces la no adecuación, perdón, es importante, ¿no?, en todos los niveles. No sé si eso responde. Pero el problema es que yo todavía tampoco estoy muy seguro, porque llego aquí a la concepto de índices y estoy ahí también con que, ¿qué es esto? ¿No? Un poco, ¿no? Tengo alguna intuición, pero no estoy seguro. Esto incide sobre... Es que es absolutamente sobre eso, entonces después no la voy a... insistiendo en la... O sea, volviendo a la pregunta de la Evelyn, dándole vuelta al mismo punto, ¿no? Claro, quizá a partir de esa frase de Adorno los objetos no se reducen a su concepto, y retomando el punto del archivo, entonces quizás podríamos pensar que el objeto es el archivo del concepto, ¿no? O pensar en términos un poco de Derrida, además de archivo, estoy retomando también la ponencia de César, y retomando la observación de Horacio respecto de cuál sería la diferencia entonces cuando Evelyn hace la pregunta entre un diccionario y un archivo. Quizá la diferencia uno podría pensar, si uno piensa el archivo como, o sea, si uno piensa el objeto como archivo del concepto, podríamos pensar que la diferencia entre diccionario y archivo de conceptos es total, en la medida en que el diccionario deja fuera, por decirlo así, el objeto y totaliza su rango de significación. Bueno, como creo que ven, también es un poco... Yo quería presentar a través de la idea del payaseo un otro adorno. No el adorno que generalmente se pone ¿no? Y una forma de hacerlo era tratar de sugerir algún cruce con Derrida, ¿no? A eso iba de algún, bueno, a eso voy, no, todavía no he ido, a eso voy, y pensé que a través de este seminario sobre el Fonofer era una forma posible de hacerlo alrededor de las tesis de Feuerbach y el lugar de las tesis de Feuerbach en la obra de Marx. Hay tres palabras perdidas, vamos a recoger las preguntas. Entonces, bueno, para responder, entonces, claro, el payaseo pasaría por la textualidad que el archivo, el concepto, nos ofrece. Pero, claro, sí tendría que pasar por ahí, no quedarse para Adorno, ¿no? Sí, mi pregunta para John. En una novela de Aira, Los dos payasos, Aira, Los dos payasos se llama, donde lo que cuenta es un chiste clásico que si uno fue a una fiesta infantil y vio unos payasitos, tienes que ver que es este chiste de un payaso que le quiere escribir una carta a su novia y se la dicta al otro. Está la cosa del dictado, ¿no? Y el dictador también. Y la novia se llama Beba, o le dice Beba, entonces Beba. Las primeras palabras de la carta son: querida Beba, coma. El payaso que está recibiendo el dictado tiene un hot dog allí y un vaso de Coca-Cola y solo escribe querida y se come el hot dog. Y toda la novela es esa rutina contada. Y más allá de la cosa del dictado, que es bien interesante para analizar, que bueno, no tengo mucho que decir más allá de proponerlo, pero Lo acepto. Se llaman Los dos payasos. Los dos payasos. Fantástico. Mi pregunta sería, y quizás es algo que no entendí bien en tu presentación, de si esta figura del dictador o de una cierta figura y el otro que recibe el dictado, ¿qué tan necesario? Es decir, para que exista la payasada tiene que estar
estas dos figuras, puede haber una payasada con una sola figura de ellos, o sea, el payaso tiene que ser un payaso en conjunto con otro payaso o puede ser un payaso solitario, o termina siendo, si es solitario, este payaso triste que donde la payasada cambia de registro. Jorge, vamos a recoger. Sí, voy también a sintetizar. La mesa ha sido excelente y a mí me ha suscitado cuestiones todos, pero voy a elegir una que enlaza dos, Humberto y yo. Humberto, son peticiones casi de declaración. Humberto te diría en qué se podría plasmar. ¿Nos puedes ofrecer alguna imagen de lo que sea una política del espíritu? Y esto es lo que enlaza con John. Cuando Adorno dice lo que mantiene viva la filosofía es en realidad que no se ha hecho revolución, que no se ha realizado, esto es lo que la mantiene viva. Claro, esa maravillosa frase contra Robespierre, contra Hegel, contra Rousseau, contra tantos, se puede interpretar de muchas maneras, pero una, la que planteo, no es porque el momento de la teoría es ya la revolución, y lo hemos pensado como si no fuera, como lo que anticipa y después ya, con lo cual quizá ahí hay una política del espíritu, ya, y una concepción determinada de la relación de Praxis que no parece. La petición de declaración sería cuando dices que Marx payaseó con las tesis sobre Feuerbach, ¿a qué te refieres? Me refiero directamente a que las tesis son payaseadas. Es decir, las tesis, ¿no? Es decir, estoy diciendo que conocemos. Bueno, las tesis escribió Marx. Así, 5 minutos, y lo tiró. Entonces eran un experimento de pensar. Las tesis de Feuerbach se publicaron muchos años después, redescubiertos por Engels. Él los llamó las tesis de Feuerbach, etcétera, etcétera, etcétera. A eso me refiero. Es decir, esa relación, vamos a decir, experimental con Feuerbach que le ayudó a... Ahí entonces no manejas, perdona, el concepto de payasear como obediente a la lógica de la identidad, ya no manejas. a la lógica de... Payaseo es considerar que el concepto refleja totalmente el objeto. No, el payaseo es lo opuesto. Queda una pregunta por favor. Muy bueno, tiene que ver con el payaseo. No, es solamente que la noción de mimesis es una noción que está ligada totalmente a la poiesis, el lema, digamos, de la mimesis, ¿no? No es simplemente la representación es productiva, ¿no? Y yo creo que la noción de payaseo que tú estás viendo ahí es justamente una zancadilla a la noción de poiesis, ¿no? O sea, el payaseo es un modo de reconstrucción de la poiesis, ¿no? Sí, en esto estaba pensando, ¿no? En hacer esta relación, ¿no? Mediado por Derrida, en cierto sentido. Yo quería hacer, como estaba diciendo, como representar o tratar de representar como otro adorno que nos podría aproximar en alguna manera al archivo, ¿no? Derridiano, etc. Pero en la... De ahí entonces resuena interesante, ¿no? La crítica a la noción más conservadora o a la lectura más conservadora del concepto de producción. Sí.
Marx, ¿no? ¿Puedo mencionar algo para pero hay, Cristian, ¿conoces el texto, la traducción al español de Bolívar Echeverría de las... Sí, los tengo, pero no le... Porque es interesante, porque todo el prólogo es Bolívar Echeverría diciendo, este texto es una payasada, yo lo voy a traducir y lo voy a reorganizar de tal manera que tenga sentido. O sea que ese sería un buen... La traducción de Bolívar Echeverría, que es un heideggeriano, traduciendo del alemán las tesis sobre Feuerbach al español y reorganizándolas de tal manera que tengan sentido. Y yo conozco las tesis de Benjamin, que también las traduce, ¿no? Sí, también produce. Sí, no, pero eso es sobre Feuerbach. Pero también hizo el mismo. Última pregunta sobre la traducción. Tú decías, Horacio, que en Lacan está la propuesta todos somos locos y no estamos. Pero eso solo se da en español. Solamente No, en no. español. Sí. Yo pensé que Horacio añadió lo de No, estamos. todos somos locos. Sí. Pero tú añadiste lo de no estamos. No estamos, yo lo añadí, pero sí, se da, pero ese es el sentido del texto. Él dice, yo creo en la subjetividad del total y la subjetividad del total que es... Eso es un poquito como lo que hacía José Luis diciendo, a Cervantes solo lo lee Freud, a Lacan solo se le puede ver en español. Porque se está en argentino. Bueno, hacemos una pausa de 2 minutos y 40 segundos. Bueno, lo de dos payasos o un payaso. Bueno, gracias, porque voy a ver. Eso sobre... yo estaba pensando, claro, porque todos... A mí siempre se me olvidó que la teoría estética de Adorno estaba escrito pensando en Beckett. En Beckett, Samuel Beckett. ¿Sí? Entonces yo por eso menciono a Estragón y Vladimir, que son los payasos en Esperando a Godot. Entonces Esperando a Godot, los dos son payasos y se necesitan el uno al otro. Por eso los dos payasos me parece fantástico. Está pensando con Joan Supremo la relación del dictador con su secretario ahí. Tendría que pensar eso, pero es una buena pregunta. En relación con lo no realizado y que pensar es revolución. Bueno, todo Marx es una crítica de esa idea. Todo Marx es una crítica del pensar. Claro, hay una relación, claro, en Hegel e incluso en Adorno, entre el pensar y libertad, ¿no? Entonces, eso es lo que mantiene quizás de Hegel, ¿no? Pero en cierto sentido en Marx, la figura del proletariado le está diciendo no a eso. Es que no tengo delante calendario, no sé, pero hay que terminar. No vamos a hacer más preguntas, pero la otra mesa empieza a las 12, así que tenemos tiempo para tomar un café. Hay más respuestas, porque ya no hay más preguntas, pero hay más uno responder más de una forma tajante. No. Es interesante a propósito de un comentario interesante que Derrida manda el archivo renuncia o escamotea proveernos de un concepto de este archivo, ¿no? Y el título es una impresión freudiana. Y el tema de la impresión es precisamente un modo de pensar el concepto, pero no desde el principio conceptual o el concepto como principio, escamoteando el principio, el concepto como arconte, organizador de archivo. Lo que le queda es la cuestión de la técnica, o sea, la relación, o sea, la cuestión del archivo y la técnica. Entonces, que hace salir, pues, o sea, Derrida no toma la decisión, digamos, por una clasificación del archivo y una definición conceptual del concepto, el tipo de archivo, ¿no? Sino de la terminología y una cuestión anterior que es el archivo, una cuestión anterior a la clasificación, a la conceptualización, etc. Y eso de alguna manera se podría, o parte de mi
A mí se me hace posible pensar que se podría. Esto puede tener mucha relación con la cuestión de Yermiana respecto al archivo, que no es archivo. Así que también es escamotear y pensar, ¿no? A través de las imágenes, de las constelaciones, ¿no? Del Atlas, por ejemplo, volviendo a Averiguar, no que más que cartografía, vamos a ver que cartografía, de objetos más que de conceptos ordenados arcónticamente o principialmente. Entonces, ¿cuál es el principio de la constelación? ¿Cuál es su principio y cuál es su fin? No. Entonces, si bien Derrida no trabaja en esos mismos términos, me parece que hay una cuestión quizá en común, quizá hay una intersección ahí entre esos dos modos de explicar el problema del archivo y del principio organizador. Yo sí, me dan un segundo, no te molestes. Yo quería tomar lo que había dicho Carlos y quería preguntarle algo a Horacio, ¿no? La imagen de esos dos payasos de los que habla Carlos, estoy seguro que está tomada de la película El cartero de Cantinflas. Es la misma imagen. Yo vi esa escena cuando tenía 9 años en la televisión. No con Cantinflas, con otra cosa. Es muy popular. Más popular. Fíjate, y la pregunta viene por aquí. El lenguaje parece un piso quebradizo, ¿no? Donde con alguna cordura parecen moverse los sujetos, ¿no? Y sin embargo, esa cordura, como has mencionado, parece ser una cordura ficticia, ¿no? Quería que hablaras un poco en la idea del lenguaje, sobre la cual mencionas que ciertamente Lacan asume esta idea de que la frontera entre esta psicosis y neurosis es mínima. O inestable, digamos. O inestable. Sí, quería escuchar un poco más. La verdad que no sabría ni cómo empezar, sobre todo con el superego presente, no sabría ni lo que me gustaría decir que no es una forma de responderlo, pero tal vez es una forma de relacionarlo con otras posturas de la mesa. Es que, en primer lugar, existe una diferencia entre lengua y lenguaje. La lengua es la estructura casi chomskiana, que es también de donde surge la función de repetición. Y el lenguaje es el arreglo que todos tenemos, las promesas que nos hacemos mutuamente. Hay mucho, pese a toda la retórica anti-lacaniana de Derrida, hay mucho que Derrida toma y roba directamente de Lacan. Una de ellas es el origen de la promesa es la subjetividad lacaniana, ¿no? Es porque hablamos y porque las palabras no son conceptos que se adecúan a la realidad que surge la subjetividad, que tenemos que ser garantes de lo que hemos dicho. Y por ejemplo, uno puede pensar la relación entre concepto y... Derrida habla mucho de una palabra digna de ella misma. ¿Qué significa? Eso es un concepto. Es un concepto diciendo, cambiando palabra por concepto. Entonces, lo que puedo hacer es relacionarlo con otras cosas, porque me parece que estamos dando, necesariamente, ¿no? Estamos circulando alrededor de medidas parecidas. Y yo quería hacer una referencia a la noción de objeto, que objeto no significa los objetos del mundo, realmente. Tal vez lo más aproximado sería el fenómeno kantiano, ¿no? Lo que nos es dado pensar, lo que nos es dado, en inglés sería engage, involucrarnos con eso. Es una relación siempre payasa en el sentido, siempre deficiente, ¿no? Pero estoy seguro que no podemos charlar después, pero esto es lo que podría decir bajo la sombra del superego. Del propio superego también. ¡Se acabó!